¿Lo sientes? Ese vacío. Esa inquietud que te persigue cuando el ruido desaparece. Es el mismo vacío que atormentó a Miyamoto Musashi. Antes de convertirse en leyenda. Él era invencible. Un guerrero imparable. Cada duelo lo hacía más fuerte en el campo de batalla, pero más débil en su interior. 60 duelos. 60 muertes. Su espada estaba bañada en sangre. Su nombre, susurrado con temor en todo Japón. Pero en las noches, cuando todo quedaba en silencio, el vacío lo devoraba. No tenía rivales. No tenía amigos. No tenía paz. Musashi era un dios de la guerra, pero prisionero de su propia mente. Y entonces, lo entendió. El verdadero enemigo nunca estuvo frente a él. Siempre estuvo dentro. Y para vencerlo, debía hacer lo impensable. Abandonarlo todo. Caminar solo. Esta es la historia del hombre que descubrió el poder oculto de la soledad. Y si tienes el valor de escuchar hasta el final, quizás tú también descubras que estar solo podría ser el arma más poderosa que jamás hayas tenido. Miyamoto Musashi nació en un Japón sumido en el caos. Una tierra de guerra. Un lugar donde solo sobrevivían los fuertes y los despiadados. Desde pequeño, solo le enseñaron una cosa: matar o morir. A los 13 años, su espada probó sangre por primera vez. A los 29, nadie podía igualarlo. 60 duelos. 60 victorias. Ni una sola derrota. El mundo lo veía como un dios entre los hombres. Pero en su interior, algo se desmoronaba. Porque cada victoria era un paso más en su propia prisión. El acero de su espada se mantenía afilado. Pero su alma se quebraba. Y entonces tomó la decisión más difícil de su vida. No luchar más. No demostrar nada a nadie. No huir, sino enfrentarse a su mayor temor. El silencio. La soledad. Musashi dejó las ciudades. Dejó los duelos. Dejó la fama, el honor, la gloria. Y se perdió en las montañas. No para rendirse, sino para entender quién era realmente. En lo más profundo de su aislamiento, descubrió una verdad inquebrantable. El poder no estaba en su espada. Estaba en su mente. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas, en meses. Musashi había desaparecido del mundo. Sin batallas. Sin adversarios. Solo él y el silencio. Pero la soledad no era su enemiga. Era su maestra. En su aislamiento, comenzó a ver lo que nunca antes había visto. El mundo no era caos. El mundo era simple. Las montañas no le hablaban. El viento no lo juzgaba. Solo él mismo se castigaba con sus propios pensamientos. Y entonces, entendió. Había pasado su vida luchando contra otros, cuando su verdadera batalla siempre había sido interna. El Musashi que entró en las montañas no era el mismo que saldría de ellas. Porque en la quietud, encontró algo que ni la espada más afilada podía darle. Control absoluto de su mente. Y con ello, un poder que pocos llegan a conocer. Fue entonces cuando tomó un pincel. Y en un pergamino viejo, escribió las enseñanzas que cambiarían el destino de generaciones. 21 preceptos. Un código de vida. El Tokodo. El camino de caminar solo. No era solo un manual para guerreros. Era un mapa para cualquier persona que buscara la verdad. Porque lo que Musashi descubrió en su soledad no era solo un secreto de la guerra. Era un secreto de la vida. Y si lo escuchas hasta el final, podría cambiar la tuya también. El Tokodo. El camino de caminar solo. 21 principios escritos con la claridad de quien ha visto el mundo y lo ha trascendido. No eran simples palabras. Eran un código de vida. Un mapa para quien se atreviera a recorrer el mismo sendero. Pero este no era un sendero fácil. Era un camino sin vuelta atrás. Un sendero para aquellos que no temen la verdad. Porque la verdad no es cómoda. La verdad destruye. La verdad renueva.
Y el primer paso para alcanzarla era deshacerse de todo lo innecesario. No busques el placer por sí mismo. La felicidad que depende del mundo externo es una ilusión. Musashi entendió que las riquezas, la fama, los placeres pasajeros, todo eso es efímero. Porque en cuanto lo obtienes, quieres más. Y ese deseo es una trampa. El placer te ata. Te hace dependiente. Y quien es dependiente, nunca es libre. Pero había algo más peligroso que el placer. Algo que controlaba a la mayoría de los hombres sin que ellos lo supieran. Las emociones. Musashi escribió: no dependas de sentimientos pasajeros. Las emociones nublan la mente. El miedo paraliza. La ira destruye. La tristeza encadena. Musashi comprendió que la verdadera fortaleza no está en el cuerpo. Está en la capacidad de actuar sin ser esclavo de las emociones. La mayoría de las personas reaccionan impulsivamente. Pero él aprendió a observar. A esperar. A moverse solo cuando era el momento exacto. Ese era el verdadero poder. No la espada. No la fuerza. Sino el control absoluto de la mente. Pero había algo más que Musashi debía soltar. Algo más pesado que el placer. Más destructivo que la emoción. El apego. No te aferres a lo que ya no necesitas. Así lo escribió. Así lo vivió. Desde su infancia, lo perdió todo. Su hogar. Su familia. Su pasado. Y aprendió, con el filo de su espada, que aferrarse a lo material era el camino a la debilidad. Porque lo que posees termina poseyéndote. El hombre que se ata a sus posesiones es un prisionero con cadenas de oro. El que depende de otros para definir su valor es un esclavo sin dueño. Musashi no tenía nada. Ni tierras. Ni riqueza. Ni un lugar al que llamar hogar. Y sin embargo, era el hombre más libre de su tiempo. Porque en su soledad, descubrió lo que pocos se atreven a aceptar. Nada dura para siempre. Ni la gloria. Ni la juventud. Ni siquiera la vida. Por eso, escribió su siguiente principio. No temas a la muerte. No era una invitación a la imprudencia. Era una declaración de poder. ¿Quién no teme morir? No teme vivir. No teme arriesgar. No teme perder. Musashi comprendió que cada segundo de vida es un regalo. Pero que el miedo a la muerte encadena a los hombres. La mayoría se aferra a la existencia con desesperación. Él, en cambio, vivió sin miedo. Luchó sin miedo. Pensó sin miedo. Y en esa mentalidad encontró la verdadera libertad. Pero había un último enemigo que debía vencer. Uno más insidioso que la muerte. Uno que destruye lentamente, sin que lo notes. El deseo. El enemigo silencioso. El veneno que corrompe la mente sin que lo notes. La mayoría de los hombres pasan su vida persiguiendo algo. Más dinero. Más poder. Más reconocimiento. Siempre queriendo más. Pero el deseo es un pozo sin fondo. Cuanto más tienes, más necesitas. Cuanto más obtienes, menos te llena. Musashi lo entendió. Y por eso escribió su último principio. Despréndete del deseo durante toda tu vida. No significa resignación. No significa conformismo. Significa entender que la felicidad no está en lo que consigues. Está en lo que eres. Musashi no tenía riquezas. No tenía posesiones. No tenía un hogar. Y sin embargo, era inquebrantable. Porque su fortaleza no dependía de nada externo. No necesitaba nada. Porque lo tenía todo dentro de sí mismo. Pero ahora, te pregunto a ti. ¿Cuánto de tu vida está gobernada por el deseo? ¿Cuántas decisiones tomas solo porque crees que te llevarán a algo mejor? ¿Cuánto miedo sientes de perder lo que tienes? Esa es la prisión de la que Musashi escapó. Y esa es la prisión en la que la mayoría de las personas siguen atrapadas. Musashi entendió que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras.
Es no necesitar nada para sentirte completo. Y ese es el poder de caminar solo. Miyamoto Musashi no buscaba seguidores. No buscaba discípulos. No buscaba ser recordado. Solo buscaba una cosa: dominarse a sí mismo. Y en su aislamiento lo logró. Pero no con la espada. No con la fuerza. Sino con algo mucho más poderoso. El control absoluto de su mente. La gente piensa que la soledad es una maldición. Musashi descubrió que es un privilegio. Porque en la soledad nadie puede mentirte. Nadie puede distraerte. Nadie puede salvarte de ti mismo. Y es ahí donde comienzas a ver la verdad. Entonces dime, ¿podrías soportarlo? ¿Podrías enfrentar tus pensamientos sin distracción alguna? ¿Podrías mirarte al espejo y ver quién eres realmente sin escapar? Porque la mayoría de las personas no pueden. Por eso buscan ruido. Por eso buscan validación. Por eso no pueden estar 5 minutos en silencio sin sentir angustia. Porque el peor enemigo que pueden enfrentar son ellos mismos. Pero si te atreves, si decides dar el primer paso, podrías descubrir lo mismo que Musashi: que la soledad no es una maldición, es un maestro, el último y el más cruel de todos. Miyamoto Musashi entendió algo que la mayoría de las personas jamás comprenderán. La verdadera maestría no está en la espada, no está en la riqueza, no está en la admiración de otros. Está en la capacidad de caminar solo y no temer lo que encuentras en el camino. Porque quien domina su mente, domina su destino. Quien no depende de nadie, nunca puede ser doblegado. Quien no busca la aprobación de los demás, es verdaderamente libre. Pero esta libertad tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar. Porque significa abandonar todo lo que creías que importaba. El ruido, el apego, el deseo. Musashi lo pagó. No con oro, no con sangre, sino con algo mucho más difícil de entregar: su identidad anterior. El guerrero arrogante murió en las montañas. El hombre que emergió ya no necesitaba probar nada. No necesitaba un título. No necesitaba reconocimiento. Porque ya lo tenía todo dentro de sí mismo. Fue en ese momento cuando dejó su enseñanza final. No en el campo de batalla. No con una espada. Sino con palabras que resonarían durante siglos. Porque lo que descubrió no era solo una estrategia para la guerra. Era un manual para la vida misma. Miyamoto Musashi sabía que su tiempo se agotaba. No en el campo de batalla. No bajo el filo de otra espada. Sino en la quietud de la montaña. Donde el único enemigo que quedaba era el tiempo mismo. Así nació el Tokodo. No era un libro de estrategias. No era un manual para guerreros. Era un testamento. Un mensaje para aquellos que algún día buscarían el mismo camino. Un sendero sin maestros, sin aliados, sin distracciones. El camino del que camina solo. Cada una de sus palabras era una herida en su antigua identidad. Cada precepto era una prueba de fuego. Musashi no escribió teorías. Escribió verdades que vivió. Verdades que costaron sangre, sacrificio y la destrucción total de su ego. Cuando terminó de escribir, no hubo celebración. No hubo despedidas. Solo un hombre que finalmente lo había entendido todo. Que había visto la verdad desnuda y la había aceptado sin miedo. La muerte llegó poco después. Pero no lo encontró con dudas. No lo encontró con arrepentimientos. Musashi partió de este mundo de la misma forma en que vivió. Sin miedo. Sin apego. Sin deseos. Miyamoto Musashi murió como vivió. Solo. Sin miedo. Sin dejar nada pendiente. Pero su muerte no fue el final de su historia. Porque su enseñanza aún respira. Siglos después, sus palabras siguen resonando.
Porque no eran palabras de un hombre común. Eran las palabras de alguien que había visto la verdad. Y la había plasmado para aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarla. El Tokodo no es un libro de historia. Es un espejo. Uno en el que pocos se atreven a mirarse. Porque no te dice lo que quieres escuchar. Te dice lo que necesitas saber. No busques el placer por sí mismo. No dependas de sentimientos pasajeros. No te aferres a lo que ya no necesitas. No temas a la muerte. Despréndete del deseo. Estas no son frases bonitas. Son cuchillas afiladas, listas para cortar las mentiras con las que has vivido. Pero la pregunta no es si estas palabras son poderosas. La verdadera pregunta es: ¿estás listo para vivir de acuerdo con ellas? Porque hacerlo significa perderlo todo. Tus apegos, tus excusas, tus miedos. Pero lo que ganarás no tiene precio. Porque lo que Musashi descubrió en su soledad no fue una estrategia de combate. Fue la clave de algo mucho más grande. Algo que muy pocos llegan a alcanzar. Miyamoto Musashi descubrió algo que la mayoría jamás entenderá. Algo que no puede aprenderse en libros. Algo que no se enseña en la escuela. Algo que no se compra con dinero. La verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no necesitar nada. La libertad de no ser esclavo del deseo. La libertad de no estar encadenado al miedo. La libertad de no depender de nadie ni de nada para sentirte completo. Esa es la verdad que la mayoría teme. Porque significa que todo lo que has perseguido, todo lo que crees necesitar, es solo una distracción, una ilusión, una venda sobre los ojos. Musashi rompió esas cadenas. No con fuerza, no con violencia, sino con algo mucho más poderoso. Con el dominio absoluto de su mente. Esa es la lección que dejó para quienes tengan el coraje de aceptarla. No es para todos. No es para los débiles. No es para quienes buscan comodidad. Es para quienes están listos para enfrentar la verdad sin excusas. La pregunta ahora no es qué hizo Musashi. La pregunta es: ¿tienes el valor de seguir el mismo camino? ¿Tienes la disciplina para liberarte de todo lo que te ata? ¿Tienes el coraje de enfrentarte a la única batalla que realmente importa? La batalla contra ti mismo. Musashi recorrió su camino, solo. Sin maestros. Sin guías. Sin buscar aprobación. Pero dejó algo atrás. Un mensaje para aquellos que aún están atrapados en el ruido. Un mensaje para los que buscan algo más. Pero no saben qué. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Tal vez sientas que algo en tu vida no está completo. Tal vez intuyas que hay algo más allá de lo que ves. Algo que el mundo no quiere que descubras. Porque si lo haces, dejarás de ser manipulable. Dejarás de ser predecible. Dejarás de ser un prisionero. Pero hay un precio. Porque el camino de la verdadera libertad es solitario. No todos están listos para recorrerlo. No todos tienen el valor de mirar dentro de sí mismos y enfrentarse a lo que realmente son. Así que dime, ¿seguirás corriendo en la rueda del deseo? ¿Seguirás buscando respuestas en el ruido? ¿O tendrás el coraje de detenerte? De apagarlo todo y mirar dentro de ti? Porque ahí es donde comienza el verdadero camino. Camina solo y descubrirás lo que pocos se atreven a ver.